Gracias por continuar en contacto directo. Y hay un tema que afortunadamente lo ha asumido el país, aunque es partiendo de una situación sumamente dolorosa. El abuso infantil parece visitar nuestras casas ahora recientemente a propósito de una situación en Santiago, pero no solo puede ocurrir en el estudio de televisión, en la casa, donde la vecina, en el parque, en el avión, en la finca. Puede ocurrir en cualquier espacio y con cualquier persona. Pero tenemos una verdadera experta en el tema. Ella es terapeuta de familia, psicóloga. Se trata de Ivonne Guzmán. Saludos. Sí, muy buenas. ¿Cómo están? Bienvenida, Ivonne. Estamos muy bien y contentos de tenerla aquí. No en medio de este vendaval de comentarios negativos, de abusos sexuales, de personas que uno nunca se imaginó que iban a llegar, pero bueno, llegan y hay que enfrentarlos. Y para eso está usted, para orientar, y nosotros para hacer que esa orientación llegue. Y yo aprovecho y le pregunto, ¿cómo puede un padre darse cuenta de que su hijo está siendo abusado? Porque el niño, dentro de su estado de inocencia, no tiene la capacidad de discernir, de saber lo malo, de saber lo bueno. ¿Qué síntomas presenta un niño para que el padre se alerte y comience a investigar? Sí, mira, el tema del abuso sexual infantil es muy complejo. Es necesario que los padres puedan educar y garantizar un vínculo saludable, lo que es el apego seguro. El tema del abuso sexual influye en muchos factores, tanto los familiares como los mismos factores que son individuales de cada ser humano. En este caso, señales para que un padre pueda identificar algún tipo de síntoma o cambio de conducta, es necesario que el padre comience a ver el antes y el después del cambio de conducta. Observar si hay algún elemento externo que ha motivado ese cambio de conducta, ya sea la apatía para estar en un lugar que siempre acostumbraba estar, la fobia de estar en contacto con alguien que por lo regular siempre estaba. Hay casos de jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual y que se mantienen, en este caso, vinculados con su agresor sexual. Entonces, ¿cuál es la conducta que tiene ese hijo o esa hija cuando está uno de esos miembros, que puede tener un vínculo de parentesco sanguíneo, pero también no sanguíneo? Y de hecho, hay varios casos, casos de padrastro, casos de padres. ¿Siempre el abusador es del entorno? No necesariamente, pero el entorno favorece y puede ser un indicador de riesgo para este caso, para el niño. Cuando digo no necesariamente, es que un joven o una joven puede salir de excursión. Exacto. Y ahí se da un encuentro. ¿Por qué? Porque un abusador sexual puede ser cualquier persona. Y si tiene la capacidad de simular, de ser un experto simulador, que es lo que nosotros le llamamos en psicología doble fachada, y lo vemos, personas que son bien serias, bien tratantes, que tienen una conducta para un espacio y para otro espacio tienen otro tipo de conducta. Entonces yo como padre veo que mi hijo se fue a un campamento, se fue a un cumpleaños, se fue a la escuela y viene con un cambio de conducta. Repetimos, la apatía, la irritabilidad. Una de las condiciones básicas es la irritabilidad. El niño o la niña se pone irritable, sí, no quiere que se le acerque, comienza a aislarse. Entonces, todos esos síntomas son necesarios que el padre pueda identificarlo. Es necesario y se hace pertinente hacerlo todo a una misma voz, tanto la escuela, porque si el abuso sexual está dentro del hogar, entonces, ¿quién va a dar la voz de alarma? Por lo regular es la maestra que se entera, o se entera un compañerito, exacto, que está siendo abusada por su padrastro, por su papá, o tal vez por su mamá. Le ilustro a usted y por supuesto a los televidentes, porque en el caso de la niña que habría sido abusada por el ex embajador Donny Santana, quien dio la voz de alerta al Ministerio Público, fue el colegio donde estudiaba la niña, tomando en cuenta que de la casa no hubo esa alerta, y no por ignorancia, sino por una aparente complicidad. Sí, porque eso se da a nivel, mira, el silencio es el mejor aliado que tiene un verdugo, y cuando te hablo del verdugo, claro, es el agresor. O sea, el agresor tiene la capacidad para manipular a la víctima y a los observadores, a los testigos,
Y un testigo puede ser hasta la misma madre de la niña que está siendo abusada. Y se da que si la escuela no se empodera, el centro educativo no se empodera, pues la niña iba a continuar recibiendo su abuso sexual. Entonces, es necesario que todos como que se pongan a una misma voz. ¿Qué vemos en nuestra sociedad? Lamentablemente, que hay algunos sectores que tienen la responsabilidad de velar por la protección, por la educación. Se hacen campañas cuando sucede un caso. Exacto. Entonces, cuando los medios, la prensa y todos los que no son medios de prensa, pero tienen acceso a la información, revelan sucesos, entonces aquí es que esas instituciones hacen un abordaje. ¿Hay alguna característica especial para uno determinar que una persona está inclinada a la pedofilia, al abuso sexual? Ustedes como especialistas en la conducta humana han podido descifrar características específicas. Sí, mira, de hay esos varias individuos? teorías que van encontradas. Es más fácil identificar a una víctima de abuso sexual infantil que a un agresor. Es más fácil. Porque aquí todo tipo de agresión, o sea, todo tipo de violencia va a aliarse de unos componentes, que es el poder, el control, la manipulación y el sometimiento. Entonces, si tenemos a ese agresor que maneja todos esos elementos y va a distorsionar la realidad de su víctima, resultaría más difícil hacer entenderle a un padre, a un maestro, de que fulano de tal está abusando a fulanito. Los perfiles para los agresores sexuales son más difíciles de identificar que de las víctimas de agresión sexual. Pero sí, cuando ya tenemos a esa persona que por lo regular tiende a estar cerca y buscar dónde hay procesos de víctima, niños, no hay una profesión que te diga, tal Exacto. profesión da los pedófilos. No, no tenemos una profesión. Puede ser el profesor de deporte, puede ser un médico, puede ser cualquier tipo de persona. Entonces, esas consecuencias de las conductas que tienen esos individuos, hay algunas teorías que plantean de que han vivido infancias bien traumatizadas y que han hecho es un estilo de reciclaje conductual y en forma de una venganza a su agresor de origen, tienden a repetir esos modelos. Otras teorías desmontan eso. Otras teorías plantean que si hay un niño o una niña que está expuesta a alguna situación hipersexual a través de la pornografía, a través de la explotación sexual, puede terminar en una vida más avanzada, no necesariamente adulta, porque también se está viendo muchos casos de jóvenes, adolescentes, que son también agresores sexuales. Sí. Entonces, a medida que el ser humano va entrando en contacto con todos esos elementos sexuales y tienen una liberación de esa pulsión sexual, que no tienen control de su pulso sexual, evidentemente que desde que tenga la oportunidad va a entrar. Hay el pederasta o la pederastía es un delito. Es un delito penal. Es un delito. Penal. Sin embargo, y ahora se me escapa la palabra, porque hay otro término muy usado, el pederasta y el pedófilo. Exacto. Entonces, la pedofilia no necesariamente es un delito, porque el pedófilo es una condición sanitaria inclusive. Otros entienden que es una enfermedad. Entonces, soy pedófilo, pero no necesariamente te violento sexualmente. El pederasta, pues sí, evidentemente ya es un violento y demás. Entonces, antes del caso cumbre que ocurre en este momento en el país, que es el caso del payaso de Santiago, antes que eso nos dimos cuenta de que una persona condenada en Estados Unidos por pederastia era profesor de niños en un colegio privado en Punta Cana. Sí, recuerdo, sí. Entonces, ¿qué dijo la directora del colegio? No, desde que me enteré lo aparté. Pero bueno, nadie anda con un letrero. Y él se estaba portando bien con los niños. Y que no hay característica, lo acaba de decir. Y ya él era una persona que había cumplido condena. Mi pregunta es, ¿entiende usted saludable que, por ejemplo, si me voy a dedicar a la profesión de payaso, del payaso necesariamente está vinculado a los niños, no hay otra manera? Si voy a ser profesor,
entre otros oficios, que sea como un requisito ese análisis médico que certifique que por lo menos pedófilo no soy. Debería de ser, pero mira el detalle. Ese caso, esa persona que era maestro de inglés Sí. y era un ex sacerdote, Sí. esa persona no fue a trabajar con adultos, Con niños. fue a Con trabajar niños. con Sí, niños. con niños. Y su problema Y fue él mismo se precisamente con reconocía como niños. pedófilo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay alguien que ha tenido algún problema por consumo de sustancia y se va a trabajar a una empresa de bebidas alcohólicas, Le está poniendo el fuego cerca a la gasolina. Sí, Sí, pero claro. en defensa de la directora del colegio les digo, ella dijo, bueno, yo cumplí toda la norma, nada me obliga a yo hacerle tal tipo de análisis a mi personal docente. eso sí. Entonces, antes, tú dirías, no era necesario, pero los casos de abuso cada día son tan frecuentes que por eso le reitero la pregunta. ¿Sería valioso quizá un protocolo de parte del Ministerio de Educación? Si usted va a trabajar con niños de una manera directa, y yo le voy a pagar por eso, usted debiera someterse a un experticio médico en este caso, Así porque es. la pedofilia, un médico la certifica. Así la es. pedofilia, aunque la pederastía no. Exacto, pues Así es. la pederastía ya es el abuso sexual, el abuso contacto. como tal. Es el contacto. Entonces la con el menor. pedofilia es un adulto que es atraído, por decirlo de esa manera, por un niño, un adolescente. Para complacerse sexualmente. Entonces, volviendo al tema del tipo de trabajo que realiza una persona que tiene un perfil de agresor sexual, eso va a depender de quién contrate, Aniverca. Exacto. Porque, por ejemplo, el caso de Famoso, que tú mencionabas hace un momento, a él nadie lo contrató. Él era el dueño de su propia empresa. Sí, sí. Entonces, cuidado y de hecho está siendo investigado. Quiero puntualizar con el tema de los abusos sexuales. Cuando una persona denuncia que ha sido abusado sexualmente y se destapa esa gran noticia, busquemos las islas, cómo han ido destapando otras personas que también han recibido algún tipo de acoso sexual. Y los testigos, si escuchamos nuevamente algunos de los videos de las personas que han defendido las causas, escuchamos que alguien decía, es que nada pasaba aquí, todo pasaba afuera. O sea, está certificando. Pero pasaba, Pero pasaba, ¿verdad? tú tenías Pasaba. conciencia de Sí. que pasaba. También se certifica de que habían personas que habían tenido contacto y le habían informado de que pasaba algo. Pero como también O la hacen- productora dice, mis niños no mienten. y Ella es una irresponsable, dicho sea Y de paso. entonces, ¿cómo? O tal vez no tanto verla como una irresponsable, sino como una persona que Que sabía lo anuló que pasaba. su responsabilidad de preservar los derechos de la niñez, tal vez por el temor de toda la bomba que eso podía traer. Si tuviéramos un sistema que diera protección, que diera garantía a las víctimas y a los testigos, otra cosa sería. El tema es que a veces las personas dicen, yo voy a remover eso con todo lo que eso puede traer. ¿Cómo todo el mundo me va a caer a mí? Entiende que el sistema no da garantías para el denunciante, para la víctima, para el que faltaría vea. más, Aniverca, faltaría Claro más que no da garantía. garantía. Faltaría más pronunciarse, faltaría más las campañas de prevención, las campañas de auxilio, porque cuando el tipo de agresión sexual la vivo en el hogar, con mi familia, que se supone que mi padre, mi madre o mi padrastro tiene que preservar mi garantía. Cuando hay abuso sexual, se interfiere el desarrollo evolutivo. Y si interferimos el desarrollo evolutivo, Todo. se interfiere todo. Doctora, hay otras preguntas que usted tendrá que darnos respuesta, pero será luego de esta pausa comercial. Ya volvemos. Psicóloga y terapeuta de familia, Ivonne Guzmán, continuamos conversando con ella en esta noche de contacto especial, porque esto es muy especial este tema. Doctora, ¿por qué callar? ¿Por qué las madres que tenían conocimiento, porque si hoy se están sumando a querellarse es porque hace un tiempo, quizás lejanos, quizás cercanos, se enteraron de la situación? ¿Por qué callar? Sí, mira, hay factores que influyen para que alguien no denuncie.
cuando está viviendo algún tipo de agresión sexual. En este caso, el callar es una garantía de que no me van a juzgar y que no me van a culpabilizar. Y un niño, por ejemplo, de 7, de 8, 9, 10 años, ¿asume eso ya? Un niño de 7, de 8, de 4, de 5, resulta que está siendo chantajeado y también está siendo manipulado. Sí. Si tú dices algo, yo voy a matar a tu mamá o le voy a hacer daño a tu mamá. Si tú dices algo a tu papá, yo voy a sufrir y tú también porque tu papá nos va a abandonar. ¿Cómo pagamos, por ejemplo, los gastos? Entonces se le crea una culpa a esos niños, a las víctimas de agresión sexual. El temor que pueda traer las consecuencias de decir, ¿cómo será posible que ese señor tan respetado o esa señora tan respetada? Porque pensamos en algunas ocasiones que solamente son los hombres. Que sí, el porcentaje de hombres agresores es más alto que el de las mujeres, pero hay algunos casos que se pueden tipificar. Entonces, ese niño... Disculpe, se pueden tipificar y claro está, es más impactante cuando es del hombre masculino al niño masculino, pero también eso se da frecuentemente con lesbianas, con niñas. Así es, con trabajadoras. 7 y 8 años. Por ejemplo, hay casos de trabajadoras que han abusado sexualmente de los niños que se supone que le toca acompañarlo y cuidarlo. Claro. Entonces hay muchas, para decir que tanto impacta un abuso sexual infantil, tomamos unas variables en consideración. La frecuencia del abuso. El tipo de abuso, con contacto o sin contacto. El vínculo que la persona tenía, si es una trabajadora, si ha sido su padre o su hermano mayor o su hermano menor. O el sacerdote. O el sacerdote. ¿Por qué impacta tanto? Porque se traiciona la confianza. Entonces, aquí, si se supone que un sacerdote, como tenemos muchos casos que están siendo judicializados, que impactan a la sociedad, gente joven, si se supone que el sacerdote es alguien que es un enviado de Dios para administrar una iglesia y yo le doy a mi hijo para que me lo administre por el buen camino, padre, mire, ayúdeme, aconséjeme a mi hijo para que coja buen camino. Y ese sacerdote aprovecha eso porque es su escenario para él aprovecharse, manipular y abusa de eso. Entonces, la confianza del niño, pero también la confianza de la familia. El exceso de confianza de los padres. Así es, el exceso, que tal vez lo hacen muchos por ignorancia, por descargarse. Nosotros los padres del siglo XXI tenemos un gran desafío y es que el pluriempleo es enemigo de todo, pero a favor también de todo, porque si no lo hacemos, no podemos que darle el buen colegio al niño, mandarlo de viaje en el verano si saca buenas calificaciones, llevarlo en el fin de semana a comer a una playa, a un restaurante, lo que sea. ¿Qué tanto de culpabilidad tenemos nosotros a que a uno de nuestros pequeños pueda ocurrirle eso? Mira, Ángel, más que culpabilidad, es poner más dedicación para ser padres responsables. El abuso sexual infantil siempre ha existido, claro. Siempre se ha dado. Desde la creación de la humanidad. Desde la visibilización, porque los medios así lo han permitido, que tal vez algunas personas se comprometen y se conduele de ciertos eventos, hace que tal vez se entienda que antes no sucedía, pero sí se sucedía. O sea, la gente estudia comunicación, educación, ingeniería, aprenden profesiones, pero para ser padre se aprende con el ejercicio. Con el ejercicio. En la práctica. Con cada hijo, porque son diferentes. Sí, cada hijo es un desafío para los padres. Exactamente, cada hijo hay que mirarlo como un desafío, como un reto. Sí, es un reto. Porque la variabilidad individual que tiene cada ser humano lo hace ser distinto. Tal vez hay uno que hay que poner atención, que es el más tímido, que es el callado, que no le gusta salir, que tiende a tener un estado de ánimo por lo regular en baja. Entonces yo como padre sé que él tiene ese tipo de conducta y se va, repetimos nuevamente, a un campamento, se va a una fiesta, se va y viene con un cambio de conducta totalmente diferente o más intenso. Yo como padre digo, algo pasa. Como padre, como madre, como tutora, debo necesariamente estar más vigilante. Y debo concientizarme del tema, porque si no estoy consciente, pues no voy a tener herramientas para vigilar nada. Y nunca creer, Anibelka, perdón que te interrumpa, nunca creer que no puede pasar.
porque vamos con el mismo estigma de que no vamos a hablar de educación en las escuelas porque no va a pasar, porque mi hija y mi hijo va a llegar virgen al matrimonio, que es la preocupación de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, nunca dar por enterado que no va a pasar, sino que educamos en base a las posibilidades para prevenir. Mire, cuando yo era estudiante de segundo grado de bachillerato, no nos educaron sexualmente en el sentido de que no era una materia, de hecho ahora tampoco lo es, pero sí nos dieron una especie de seminario a los estudiantes de ese nivel en el liceo en el cual estudié. Y entre muchas cosas que nos decían, que aprendimos, que intercambiamos, hubo una máxima de una de las docentes que decía, primero, todo ser humano es capaz de abusar sexualmente. Todo. O sea, tu propia mamá puede ser una abusadora, tu propio papá. Y a partir de ahí, el tío, el cuñado, el vecino, el payaso, imagínate. Entonces, me lo recuerda a propósito de lo que usted dice, porque uno tiene que estar en ese sentido. Pero mi pregunta tiene que ver, ¿hasta qué punto usted cree que la educación sexual, la integral, desde decirle a la vulva, vulva, desde decirle al pene, pene y no pistolita, hasta qué punto eso puede contribuir en tener una niñez más empoderada? Y se lo pregunto porque a propósito del trabajo de la periodista Dis Burgos y todo lo que se ha destapado, fue común entre las presuntas víctimas decir, es que yo no sabía que eso era abuso, yo no sabía que estaba mal que él me pusiera la mano. La inocencia. Exacto. La educación sexual puede ayudar un poco, porque la educación sexual no es solamente enseñar lo que son los órganos sexuales. Exacto. No solamente. También está el tema de autoestima. Es más difícil abusar sexualmente, independientemente un cercano o un desconocido, a un joven que está empoderado de su autoestima o una joven que alguien que no conoce ni siquiera lo que es la autoestima. Es más fácil un joven que se sienta abandonado por sus padres, como decía Ángel hace un momento, porque el pluriempleo o las ocupaciones o el desconocimiento de su responsabilidad como padre, es más fácil que ese joven que no tiene la confianza de sentarse con su papá y hablarle de sus temores, hablarle de sus inseguridades, es más fácil para uno. Entonces, puede colaborar a nivel K, pero no podemos crear un absolutismo de que porque no se está dando la educación sexual en las escuelas es que tenemos las tasas elevadas de abuso. Hay factores individuales, socioculturales. Por ejemplo, tuvimos los premios soberanos, o sea, como vimos que premiaron a personas que tienen canciones que lo que hacen es que cosifican a la mujer y nos transmiten que los valores, entonces vivimos doble fachada. En función de las estadísticas, pero de lo que usted misma puede ver en su consultorio, ¿se están incrementando los casos de abuso infantil? ¿Podemos decir eso? Más que incrementando, estamos viendo que hay una visibilización. Exacto. Pero si llevamos una fórmula, Nivelka, de que tenemos en República Dominicana, uno de los países con la tasa más alta de embarazo en adolescentes, te da una lectura. Un adolescente no puede decir, este es mi novio, porque no es posible tener una relación sexual, una vinculación sexual con un adulto o con alguien que sea de su misma edad, adolescente, pero que maneje más poder y más control. Porque estamos viendo el abuso sexual solamente desde el adulto y el menor. También hay un abuso sexual entre iguales. Pero ¿qué sucede? Que uno de los dos maneja poder, control, manipula y chantaje. Entonces, esos elementos se van a aliar. Cuando vemos que República Dominicana tiene la tasa, vamos a decir, una de las más altas en embarazo en adolescentes, están casados. El matrimonio infantil, todos esos. Aquí el abuso está normalizado. En el matrimonio el abuso el está tema normalizado. de la emancipación. Estamos viviendo una sociedad que está manejando doble discurso, doble vínculo. Por un lado, no estamos de acuerdo con el abuso sexual, pero por el otro lado estamos de acuerdo que se case una menor con un adulto. Y así no puede ser. Doctora, muchísimas gracias por estas explicaciones, estas orientaciones, que de verdad que nuestro público pues tendrá un punto de partida de cómo evaluar y reaccionar, y sobre todo cómo evitar que les pueda ocurrir un caso
de esto que estamos narrando. Muchísimas gracias, doctora Ivonne Guzmán. Ustedes, mis amigos, Muchas no se gracias. muevan.